¿Cómo le va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com Televisión en esta nueva temporada para el programa que desde Santa Fe, desde Cablevisión Santa Fe, se emite para toda la provincia de Santa Fe. Gracias también a Cablevisión Rosario, que nos ha permitido trabajar todo este tiempo en un horario muy importante. Y también a Somos Rafaela, Cablevisión San Justo, Galvez. Cablevisión, mediante la red de Cablevisión, también se puede ver en Canal 8 de Venado Tuerto, entre otros cable operadores. Quiero agradecer mucho a Cablevisión, que nos permite todos los años trabajar con absoluta libertad y nos ha permitido abordar diferentes temas de alto voltaje. Por supuesto que la absoluta responsabilidad, como siempre decimos, los tenemos quienes compartimos esta mesa, los compañeros de trabajo, y particularmente quien firma el contrato con esta mano derecha, que es quien le habla. Pero el canal nos permite trabajar con absoluta libertad y creo que eso es lo más importante a rescatar. Gracias Diego, Marcelo y a los demás gerentes de los canales del interior de la provincia. Este programa se aboca fundamentalmente a algunas vertientes de la información general que tienen que ver con lo jurídico, lo sindical, lo educativo. Y la verdad que el tema educativo para nosotros ha sido vertebral. Nos hemos abocado durante mucho tiempo. Yo quiero contarles algo. Yo arranqué en Cablevisión como columnista en otro programa, que aún se ve por Cablevisión Santa Fe. Y desde aquella época hablaba de lo que vamos a contar ahora. Yo arranqué como columnista, hoy conduzco este programa junto con los compañeros de trabajo, en el año 2010, desde aquella época que hablamos de los mismos temas. Hoy en particular lo que preocupa a la educación en Argentina, la paritaria nacional docente, al más de 1 millón de docentes que trabajan a lo largo y ancho del país. No voy a cambiar el discurso ahora, voy a decir lo mismo que vengo diciendo durante todo este tiempo. Por decreto 52, para nosotros, por lo menos para mí, incongruente, de este año, el señor presidente de la Nación modificó el decreto 457 del año 2007, que reglamenta la ley de financiamiento educativo. ¿Qué dice el artículo 10 de la ley de financiamiento educativo? Dice que se acordará un convenio marco, acuérdese de esta frase, convenio marco, que incluirá pautas generales, condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente, carrera docente. Ahora, ¿qué es un convenio marco? En esta mesa comparto con el doctor Coraza, que es abogado. Y hay muchos abogados que ven este programa porque abordamos temas jurídicos permanentemente. ¿Qué es un convenio marco? Hay distintos tipos de convenio marco. Hay distintos tipos de convenios colectivos de trabajo según el ámbito funcional y territorial. No quiero meterme en cuestiones técnicas porque es muy complicado y la verdad que este programa siempre queremos que entienda todo. Siempre decimos que tratamos de informar y educar lo más posible en los temas que investigamos. Si es que se nos permite decir que tratamos de informar o educar al ciudadano. Entonces, los distintos tipos de convenios colectivos de trabajo se pueden definir según el ámbito territorial y funcional. Podemos tener un convenio nacional, un convenio regional, por actividad, profesión, oficio, categoría, por empresa, grupos de empresa, y podemos tener un convenio marco. Es decir, según la ley vigente, esto está obtenido de la ley vigente en la Argentina, el convenio marco es una tipología de negociación colectiva, es una negociación colectiva. No hay manera de decir que no hay paritaria, porque la ley de financiamiento educativo en su artículo 10 dice que es un convenio marco. El propio decreto 52 del presidente de la Nación habla de convenio marco, que es un convenio para convenir, es un acuerdo general que obliga a los convenios inferiores, por decirlo de alguna manera. Otra cuestión es la salarial, que están muy enojados los docentes porque se quedan sin negociación salarial a nivel nacional. Desde este humilde espacio periodístico
queremos decir que fijar hacia el infinito por decreto que los aumentos que tendrán los docentes serán para siempre de una determinada manera fijada en ese decreto, afecta a cualquier razonabilidad, digamos. Esto es de sentido común. No es necesario dar demasiadas explicaciones. Para tener un ejemplo vernáculo nuestro, se imagina al gobernador de la provincia Lifchis que le dijera a los empleados públicos: ahora en más van a ganar un 20% por encima del mínimo vital inmóvil, y no hay pataleta, no se negocia, se incendia la provincia, se imagina usted, ¿no? Y acá quiero tocar un tema puntual. Recordaba hace unos instantes que había arrancado a trabajar en Cablevisión en el año 2010 como columnista, y decía que esta mesa que comparto con los compañeros de trabajo en un programa que producimos nosotros, seguimos y continuamos hablando de lo mismo. Y estoy haciendo referencia particularmente a lo que le ocurre a la asociación profesional, al sindicato, a la entidad que representa a los trabajadores, SADOP. A los dirigentes de SADOP les dirijo esta frase: el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. SADOP quedó afuera de la paritaria federal docente. He escuchado mucho esto de quedó afuera, pero el tema es si alguna vez estuvieron adentro. Vamos a ver qué dice el tiempo. También quedaron afuera, o no los dejan participar, o no participan, o no les incumbe participar, depende del análisis que se pueda hacer, en Capital Federal, Jujuy y en el resto del país, a excepción de Santa Fe. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque uno se puede preguntar. Es fundamental que exista una relación laboral entre las partes para que puedan obligarse mutuamente, como se obliga los trabajadores y los empleadores. Entonces la pregunta es: ¿cómo se obliga cualquier gobierno que representa un Estado con quien no tiene una obligación? Los afiliados a SADOP, el sindicato SADOP que representa a docentes privados, ¿cómo se obliga con el gobierno que no tiene relación de empleo público, sin la participación de las patronales privadas? SADOP arregla sus condiciones laborales con las cámaras del sector, comillas. SADOP arregla sus condiciones laborales con las cámaras del sector, que son sus empleadores. Es incongruente que participe de esta negociación con el Estado, expresó. ¿Quién lo expresó? El ministro de Educación de la Nación, Finocchiaro, a quien vamos a criticar muchísimo en este programa por nuestra posición, nuestra línea de información. Pero en esto, ¿quién le puede decir que no tiene razón? Es incongruente que participe de esta negociación con el Estado. Lo mismo sucede en Capital Federal. SADOP no participa de la mesa de condiciones laborales con el gobierno porteño, dicen desde el gobierno. Esto fue publicado en todos los diarios nacionales. Decía que desde aquel entonces, del 2010, explicaba que SADOP no debería, si se defiende realmente a los docentes, negociar con el Estado, porque todo parece una pantomima de negociación. Todo parece una pantomima de negociación. La verdad, porque uno tiene que ponerse a pensar, ¿quién es el responsable de todo esto? La verdad que el gran responsable de este momento y de nuestra opinión, que salga toda esta situación a la luz, porque no es la institución, son los hombres conducen la institución. Desde nuestro punto de vista, de opinión periodística, el gran responsable es Pedro Bayúgar, que era titular de SADOP Santa Fe, que hoy es secretario gremial a nivel nacional. Secretaría gremial precisamente la que debe vincularse con el convenio colectivo, según el estatuto de esta entidad sindical importante para los docentes privados, que lo acompañan en una cuestión interna de ellos. Patricia Munier, para los del sur de la provincia, es secretaria general del Centro Norte Provincial de esta entidad sindical, y para los del Centro Norte, que seguro no lo conocen, Martín Lucero conduce SADOP en el sur provincial. Desde que Bayúgar es secretario gremial del Consejo
directivo nacional de SADOP, sindicato que hay que recordar que tendría menos de 30.000 afiliados en todo el país, de 1 millón de docentes, hay un sector, 25% creo, ahí Gustavo tiene datos, de docentes en todo el país, tendría menos de 30.000 afiliados en todo el país. Entró esta entidad sindical en una pendiente tal vez difícil de frenar. Veremos qué dicen los acontecimientos futuros. En defensa de los trabajadores, que es lo que defendemos de este sector, no a los dirigentes, los trabajadores, tenemos que suplicarle a estos dirigentes, a los dirigentes, como dije, Bayugar, Munier, Lucero, que se aboquen a pelear por una paritaria en la que estén sus empleadores, que puedan negociar cara a cara con quienes le pagan su salario, quienes le dan las condiciones laborales. De eso se trata una paritaria, que casualmente no es el Estado. Casualmente no es el Estado. En ninguna parte del país, decía, esta entidad sindical se reúne con sus patronales, en ninguna provincia del país, en una convención colectiva. ¿No le parece extraño? ¿Cómo puede ser que no se reúne en ninguna parte del país con sus patronales, pero tantas críticas tienen hacia los gobiernos? Es muy raro esto. A mí, sinceramente, además el destino de un sindicato es negociar colectivamente. En ninguna parte del país se juntan con se reúnen en una mesa con sus patronales en el marco legal. Sin embargo, política de por medio, durante el gobierno kirchnerista, le había dado un lugar en la paritaria federal docente. Y en Santa Fe se sientan sin patronal en la contraparte, como decía hace un instante, donde pareciera que el Estado se roba una representación que no tiene, que es la de las patronales, porque ustedes tienen que entender que hay que obligarse mutuamente. Yo, si me obligo con mi empleador, lo tengo que hacer cara a cara y firmamos los dos. Si no, yo firmo un papel y del otro lado no está la firma. ¿Me explico? Es muy técnico después explicar, pero es para poder avanzar sobre los derechos, a favor de los derechos de los trabajadores, para poder que los trabajadores tengan más derechos. Llamativamente, hasta ahora, SADOP no mencionó que va a ir a la justicia. ¿No le llama la atención? Hasta ahora SADOP dijo que no va a ir a la justicia para reclamar un lugar en la paritaria federal, como lo hace cualquiera que está convencido de que lo asiste el derecho. Cualquiera que está convencido que le asiste el derecho, tribunales, aunque algún dirigente por ahí habla de papelitos santafesinos, pero se van a la OIT, bueno, una mezcla de cosas, de una entidad de la CTA, que ahí hay que presentar papelitos, no hay que se va. Hay que ir a tribunales. Uno golpea la puerta, entra, presenta y dice: yo tengo este derecho que vengo a defender, juez, será justicia. Hasta ahora, por lo menos por lo que sabemos, no se fue a la justicia. Como hizo otro gremio, como UDA, que fue y se peleó con el gobierno, está en una guerra judicial por la paritaria federal docente. Ellos entienden que tienen razón, se presentaron. ¿Por qué no puede hacer SADOP irse a la justicia para decir: yo quiero estar sentado en la paritaria federal docente, como me dio un lugar el gobierno kirchnerista? Es raro que no vayan a la justicia, ¿no? La verdad, bastante raro. Ahora, ¿en qué afecta a los trabajadores? Hay que hablar de los trabajadores, porque a nosotros lo que nos interesa es la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, si ustedes son un programa periodístico, ¿no? Pero de este lugar vamos a defender siempre a los trabajadores. ¿Qué quiere que les diga? No le voy a mentir. Nosotros vamos a defender a los trabajadores, no a los dirigentes. Desde nuestro punto de vista, los trabajadores, o de mi punto de vista, los trabajadores fueron entretenidos. Fueron entretenidos. Porque cuestiones propias para el sector no tengo memoria que se haya negociado. Hablando, por ejemplo, de la paritaria de Santa Fe. El claro ejemplo es Santa Fe. Sostenido SADOP por una decisión política que avanzó en el tiempo. Porque el aspecto jurídico es muy dudoso. Es muy dudoso. El principio de equiparación, usted va a decir: ¿por qué te extendé tanto en esto? Porque como hace 9 años que hablo de lo mismo, me gustaría recordar muchas cosas que dije. Y es importante para que el ciudadano común también entienda y pueda fundamentar lo que estoy diciendo. El principio de equiparación, que es una conquista de los docentes privados, le permite recibir el mismo salario que un docente oficial, pero esa circunstancia no lo hace empleado público, o sea paritario, y darle la posibilidad de que sea paritario frente al gobierno. Los subsidios tampoco representan una remuneración.
Los subsidios son para los institutos. Lo que el Estado le da a los institutos, esos subsidios, son para los institutos, para los dueños de la entidad propietaria. Algunos dirigentes de SADOP, algunos, se enojan más con el empleador de los docentes oficiales, o sea, el Estado, que con sus propias patronales. SADOP argumenta que los subsidios son destinados a salario, pero el sindicato no representa a las entidades propietarias, que en definitiva recibe subvenciones del Estado, que es la que recibe las subvenciones del Estado. ¿Los dirigentes de SADOP pretenden gestionar ante el Estado los subsidios de los institutos? Es una pregunta. No sé. SADOP podría en una paritaria propia, creo que esto lo dijo Germán en un programa pasado en una editorial de él, SADOP podría en una paritaria propia negociar mejores salarios de lo que reciben los docentes estatales, de los que perciben los docentes estatales. La entidad misma ha fundamentado en juicios que impulsó contra las patronales este argumento. Mire usted. Es decir, salvo antiguas excepciones judiciales, como la que dije recién, se ha conformado sistemáticamente con el piso que acuerdan los maestros oficiales. Los medios en general, a nivel nacional, incluso en la provincia de Santa Fe, no se hicieron eco de que SADOP quedó excluido de la paritaria federal en las negociaciones con el Estado. Me acuerdo cuando algún periodista escribía los gremios del Estado y ponía SADOP. Pero no es un gremio del Estado. El gremio del Estado, UPCN, ATE, ANSAFE, UDA, MED. Precisamente porque el periodismo especializado nacional que investiga conoce la realidad que se impone por sí sola, como la verdad pesa por sí sola. Dirigentes de SADOP, el tiempo nos dio la razón. ¿Cómo está Germán? ¿Cómo está Gustavo? ¿Qué tal, Maxi? Buenas noches. Maxi, Gustavo, buenas noches. Hola, Germán, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme este año. Te estaba escuchando atentamente y podríamos decir año nuevo y, para no decir temas viejos, por lo menos temas largamente conocidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, no sé la visión que tienen ustedes, pero... Y el ámbito propio para hacer valer los derechos es la justicia, ¿no? Uno tiene que recurrir a la justicia. Entiendo que, entrando al análisis de lo que decías, los dirigentes de un gremio, en este caso un sindicato, con problemas institucionales, han participado en la política descuidando los objetivos propios de la institución que representan. ¿Por qué decimos esto? Los dirigentes de SADOP han jugado políticamente en distintos puntos del país, con Unidad Ciudadana, el partido creado por Cristina Kirchner, es decir, politizaron el sindicato, politizaron el gremio sin tener resuelto el ámbito propio de la negociación colectiva. Claro, eso entiendo de por qué habla de problema institucional, claro. Porque para un gremio es un problema institucional. Las entidades sindicales que deben representar los derechos de los trabajadores. El primer y gran objetivo es la defensa de los trabajadores, y eso es donde se hace, en una negociación colectiva. Y eso lo dice la ley. Como decías, Maxi, desde acá, de esta mesa de trabajo, vamos a defender a los trabajadores y no a los dirigentes políticos. Acá no se tenían resueltas algunas cuestiones institucionales, porque no tener paritaria es no cumplimentar con los objetivos de las entidades sindicales, donde se discuten derechos, donde se representan a los trabajadores. ¿Sabe quién lleva en la entidad SADOP? ¿Sabe quién lleva adelante los objetivos gremiales? El secretario gremial. El secretario gremial. Por ejemplo, acá pasó en la provincia de Santa Fe. Patricia Munier participó por la Unidad Ciudadana, no ingresó como candidata a diputada, y antiguamente Pedro Bayugar, no sé si llegó a los 4.000 votos, un poquito menos. Es decir, sus principales dirigentes no tenían resueltas cuestiones institucionales propias y primogénitas y primordiales de la institución que representan, y sin embargo se aventuraron a participar. Sí, en la paritaria con la patronal. Claro, se aventuraron a participar en la política con nulo resultado. Gustavo. Para ejemplificar un poco el esquema de la educación privada y pública en el país, ¿no? Algunos números. La gestión privada de la educación en la República Argentina representa aproximadamente el 25%. Es decir que en todo el país. Es decir que el 75% es educación de gestión pública. En el marco de esos números, la mayor cantidad de establecimientos privados de la República Argentina están ubicados o repartidos entre Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. O sea, repasá, eso es un dato muy importante que vos estás dando.
De todas las escuelas privadas del país, sí, ese 25% más o menos de escuelas privadas, la mitad están repartidas entre capital y provincia de Buenos Aires. Así es. Bien. Pero el 51% de ese 25%... O sea, el 51% dentro de la ciudad de Buenos Aires. Claro, dentro de la capital federal. Ajá. ¿Sí? O sea, Capital Federal tiene más de la mitad de las escuelas privadas. Totalmente. Uh-huh. Hacia el interior del país, esa cantidad de establecimientos privados va disminuyendo, se va como diluyendo, ¿no? Sí, sí. Y yendo a lo que es un poco la cuestión local en la provincia de Santa Fe, tenemos que la gestión privada en Santa Fe abarca aproximadamente más de 800 y algo de colegios, 30 y algo de anexos, unos 37 sí, anexos aproximadamente. Hasta el año pasado creo que eran 837 escuelas en toda la provincia. Algo así, y unos 37 anexos. Lo que implica lo siguiente, unos 15.600 cargos aproximadamente, más de 15.600 cargos, para 175.000 y algo de horas cátedra, para más de 200.000 alumnos. Eso es más o menos el esquema en números de cómo está repartida la cosa. Sí, hay 100 y pico de escuelas en Rosario, mucho menos en Santa Fe. Para abonar a esto, mirá los datos que vos estás dando, que me da pie para algo, Gustavo. Son 800 y pico de escuelas. En realidad la afiliación de este sindicato SADOP en la provincia de Santa Fe la podemos encontrar más en Rosario, Santa Fe, Rafaela. Supongamos Rosario, 120, 130 escuelas. A veces hay escuelas que hay un montón de escuelas porque no tienen masiva afiliación. Hay escuelas que no tienen afiliados y algunas tienen 1, 2, 3, 4 afiliados. Según he escuchado, con lo cual solo podemos descifrar la cantidad de afiliados que tiene el sindicato. O sea, dentro de educación privada son pocas las escuelas privadas y dentro de las escuelas privadas son pocos los afiliados. Por lo cual, también uno podría evaluar la constitución de la paritaria provincial. ¿Por qué tiene unos SADOP, además de que no es patronal y todo lo que explicamos, las cuestiones técnicas y lo que realmente se resuelve para los docentes privados? ¿Por qué tiene unos SADOP Rosario y unos SADOP Santa Fe? ¿A dónde está el tema sustentado? Es muy raro, muy raro. Es político. Desde mi punto de vista, está claramente que es político. A mí lo que me preocupa es el tema de los trabajadores. Los trabajadores son los que tienen que estar viendo. Hablabas recién de cuestiones políticas. A veces también la política se puede llegar a equivocar. Ah, no, seguro. Ha pasado, ¿no? Ha pasado. El actual gobierno de la provincia de Santa Fe está totalmente convencido de la inclusión de ciertas entidades gremiales y sindicales sentadas en la mesa de la paritaria, como eventualmente se las incluyó, se las invitó hace 2 o 3 gobiernos provinciales atrás. Mirá, la pregunta tuya es una pregunta vertebral. Yo no sé si están realmente convencidos los funcionarios. Hay algunos funcionarios de tercera línea que provienen de gobiernos anteriores que podríamos decir tienen cierta amistad con algunos dirigentes y aventan esta posibilidad de participación. Que, a ver, no es que nosotros estamos en contra de la participación, o menos yo en lo que quise decir. Para nada. Yo lo que digo es, defendamos el derecho humano a la convención colectiva que es con la patronal, y no hagamos como si, seamos, no inventemos realidades. La convención colectiva es con la patronal, sentalo al dueño de la cosa, obligalo que te firme y después anda a reclamar el Ministerio de Trabajo cuando no te cumple. Exacto. Pero si no está enfrente el tipo con que tenés que negociar, ¿qué está negociando? Entonces, ¿a quién se perjudica? A los trabajadores. Por eso, de este espacio vamos a defender a los trabajadores. No se enojen del otro lado. Y los derechos de los trabajadores. Y los derechos de los trabajadores. En este programa va a estar Miretti. El Pato Miretti. César Pato Miretti. Totalmente. Tano Miretti. Está contento. Absolutamente. Usted también candidato a diputado por el Parlamento italiano. Sí. Un amigo, vamos a charlar con él porque la verdad que queremos hablar para conocer un poco esa realidad que es nuestro país. Bueno, el presidente dijo hace un tiempo que este era un país de todo inmigrante, pobre nativo, no tenemos nada que ver. Capaz que alguno de nosotros es descendiente de indio, porque la verdad vamos a hablar con él de cómo viven los italianos en Argentina y por qué es necesario tener representación en ese parlamento. Y también vamos a hablar con un dirigente nacional
sobre el problema de la paritaria docente nacional, de la cual hoy hay polémica en todos los medios del país. Vamos a un corte. Complejo Polideportivo Policial ANSAP ofrece su servicio de salón de fiestas. Capacidad 500 personas. Consultas 0342 4 553 575. Complejo Polideportivo Policial ANSAP.